Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que de verdad los va a dejar con la boca abierta. ¿Han escuchado hablar de Afra? Bueno, pues prepárense porque vamos a sumergirnos en los celos que ella desata, y más importante aún, en la reacción de Mert ante estos celos. Créanme, es algo que no se van a querer perder. Si son nuevos por aquí y disfrutan de contenido que los mantenga al borde del asiento, les recomiendo muchísimo que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que publicamos. Gracias por estar siempre ahí. En este vídeo, vamos a desgranar esa tensión palpable que surge cuando Afra se siente celosa. ¿Qué la impulsa? ¿Cómo se manifiesta? Y lo más crucial, ¿cómo reacciona Mert? No se trata solo de un capricho o un malentendido, sino de toda una dinámica compleja que revela mucho sobre los personajes y su relación. Vamos a analizar las situaciones que provocan estos celos, las miradas, los gestos, las palabras no dichas que lo dicen todo. Y luego nos centraremos en Mert. ¿Es su reacción defensiva, comprensiva, indiferente o quizás algo completamente inesperado? Esa es la pregunta del millón y el corazón de nuestro análisis de hoy. Prepárense para un viaje a través de emociones intensas, conversaciones que flotan en el aire y, por supuesto, esa revelación que, como dice el título, los dejará sin palabras. Comencemos por entender el origen de estos celos. A menudo, los celos no nacen de la nada. Pueden ser el resultado de inseguridades pasadas, de una falta de comunicación clara, o incluso de la percepción de una amenaza real o imaginaria a la relación. En el caso de Afra podríamos estar ante una combinación de factores. Quizás ha tenido experiencias previas que la hacen más sensible a ciertas situaciones, o tal vez hay algo en el comportamiento de Mert o en su entorno que alimenta sus temores. Es importante recordar que los celos, aunque incómodos, son una emoción humana, y comprender sus raíces es el primer paso para entender cómo se manifiestan. Imaginemos una escena. Afra ve a Mert hablando animadamente con otra persona. No es una conversación cualquiera, hay risas, miradas cómplices, un nivel de cercanía que a Afra le resulta inquietante. ¿Cómo reacciona ella? Podríamos ver un cambio sutil en su postura, una mirada perdida, un silencio prolongado. O quizás en un estallido más dramático llega a ser confrontacional, haciendo preguntas inquisitivas o incluso lanzando indirectas afiladas. La forma en que Afra expresa sus celos dice mucho sobre su personalidad y su forma de manejar el conflicto. ¿Es ella alguien que prefiere guardar sus sentimientos hasta que explotan, o es más directa y busca una conversación inmediata? Analizar estas manifestaciones nos ayuda a pintar un cuadro completo de la situación. Ahora pasemos a la parte que promete ser la más impactante, la reacción de Mert. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. ¿Cómo responde Mert a los celos de Afra? Podríamos tener varias posibilidades. Podría intentar calmarla, asegurándole que sus temores son infundados y reafirmando su amor y compromiso. Esto demostraría madurez y una disposición a trabajar en la relación. Otra reacción posible sería la defensiva. Mert podría sentirse atacado, malinterpretado, y responder con enojo o frustración, lo que podría escalar la situación. Pero, ¿y si su reacción va más allá de lo esperado? El título nos promete algo que nos dejará sin palabras. Esto sugiere que Mert no actuará de la manera predecible. Quizás su reacción no sea de negación o de simple consuelo, sino algo que revele una verdad oculta, una perspectiva completamente nueva sobre la situación. Podría ser una respuesta que en lugar de calmar los celos, los exponga a una luz diferente, o que revele que los celos de Afra, aunque intensos, tienen un fundamento que Mert debe abordar de una manera inesperada. Tal vez Mert, en lugar de defenderse, se enfrenta a sus propias inseguridades o secretos, o quizás revela que los celos de Afra son un reflejo de algo más profundo en su propia relación que él ha estado ignorando. Piensen en la posibilidad de que Mert reaccione con una frialdad impactante, o con una vulnerabilidad que desarma por completo a Afra. O tal vez, en un giro inesperado, Mert confiesa algo que cambia por completo el panorama, algo que hace que los celos de Afra parezcan insignificantes en comparación. La clave aquí es la sorpresa. No estamos buscando una reacción estándar, sino algo que nos haga cuestionar nuestras propias suposiciones sobre los personajes y su dinámica. Para ilustrar esto, imaginemos un escenario.
Afra, en un ataque de celos, acusa a Mert de estar interesado en otra persona. En lugar de negarlo enfáticamente o ponerse a la defensiva, Mert podría detenerse, mirarla fijamente y decir algo como: Afra, entiendo por qué te sientes así. Pero lo que no entiendes es que lo que tú sientes es solo la punta del iceberg. Hay algo más importante que debemos hablar, ahí tienen el giro que deja sin palabras. No se trata de negar la acusación, sino de redirigir la conversación hacia un tema aún más relevante, uno que Mert ha estado evitando o que Afra no ha percibido. Otro escenario podría ser que Mert, ante los celos de Afra, tome una decisión drástica que la sorprenda. Quizás en lugar de discutir, decide alejarse temporalmente para reflexionar, o toma una acción que demuestra su compromiso de una manera que Afra nunca anticipó. Podría ser algo tan simple como una declaración de intenciones radicalmente diferente a lo que Afra esperaba. Por ejemplo, si Afra está celosa de que Mert dedique tiempo a su trabajo, su reacción podría ser renunciar a ese trabajo para demostrarle cuánto le importa. Eso sí que te deja sin palabras, ¿verdad? También es posible que la reacción de Mert no sea externa, sino interna. Es decir, que los celos de Afra lo obliguen a una introspección profunda. Quizás Mert se da cuenta de que ha estado actuando de una manera que, sin querer, ha generado inseguridad en Afra, y su reacción es un compromiso personal de cambiar su comportamiento. Pero la forma en que comunica este cambio, la manera en que lo muestra, es lo que resulta sorprendente. No es un simple lo siento, sino una transformación palpable. Vamos a profundizar un poco más en las implicaciones de esta dinámica. Los celos, cuando no se manejan adecuadamente, pueden erosionar la confianza en una relación. Sin embargo, también pueden ser un catalizador para el crecimiento. Si Mert reacciona de una manera que aborda las causas subyacentes de los celos de Afra y fortalece su conexión, entonces esta situación, aunque dolorosa, podría ser un punto de inflexión positivo. La clave está en la comunicación honesta, la empatía y la voluntad de ambos de trabajar juntos para superar las dificultades. Consideremos la posibilidad de que los celos de Afra sean una proyección de sus propias inseguridades. En ese caso, la reacción de Mert podría ser intentar ayudarla a construir su propia confianza, en lugar de solo intentar calmar sus temores. Esto podría implicar alentarla a perseguir sus propias pasiones, recordarle sus cualidades o ayudarla a reconocer su propio valor independientemente de la relación. La sorpresa vendría de la profundidad de su comprensión y su disposición a ser su apoyo de una manera tan activa. ¿Y si la reacción de Mert es la de aceptar los celos de Afra, no como una debilidad, sino como una señal de que la ama y teme perderla? Esto podría ser una revelación para Afra, ya que ella podría estar esperando una negación o una confrontación. En lugar de eso, Mert podría decir algo como: Afra, tus celos me duelen, pero también me demuestran cuánto te importo. Y yo sinceramente también siento ese miedo. No quiero perderte. Este tipo de respuesta, llena de vulnerabilidad y reciprocidad, puede ser tremendamente poderosa y dejar a todos sorprendidos por su honestidad. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que los celos son una emoción compleja con múltiples causas. Segundo, que la forma en que reaccionamos ante los celos, ya sea como quien los experimenta o como quien los provoca, tiene un impacto significativo en la relación. Y tercero, que a veces las reacciones más inesperadas son las que nos enseñan las lecciones más valiosas sobre nosotros mismos y sobre las personas que amamos. El título Celos por Afra, la reacción de Mert te dejará sin palabras, nos ha llevado a explorar un terreno emocionalmente cargado. Hemos analizado cómo Afra podría manifestar sus celos, desde sutiles cambios de actitud hasta confrontaciones directas. Y hemos teorizado sobre las múltiples formas en que Mert podría reaccionar, buscando siempre ese elemento sorpresa que nos deje helados. La clave está en que su reacción no sea solo una respuesta, sino una revelación, un punto de inflexión que cambie la perspectiva de ambos. Ya sea por una confesión inesperada, una decisión drástica o una profunda introspección, la respuesta de Mert promete ser memorable y, sobre todo, dejarnos pensando. Para concluir, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a este análisis. Espero que hayan encontrado esta conversación intrigante e informativa. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre los celos en las relaciones y, sobre todo, qué tipo de reacción creen que Mert debería tener para dejarlos sin palabras. Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios, sus opiniones son muy valiosas para mí.
Y si este vídeo les gustó y sintieron que los dejó pensando, por favor, no olviden darle un buen asterisco me gusta. Compartan este vídeo con amigos o familiares que puedan disfrutar de estas discusiones. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para que seamos una comunidad aún más grande. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.